Antes de dar paso por favor, un poco de silencio. Por favor, un poco de silencio. Gracias. Antes de dar paso al último sector, os digo que el hashtag Nueva Ruralidad ha sido a lo largo del día trending topic nacional. Así que muchas gracias a todos. Y ahora, señoras y señores, le toca el turno a Educación. Bueno, esto era que yo decía Educación y entraba de inmediato un vídeo, se bajaban las luces. Después de esta apuesta por captar vuestra atención, nosotras somos docentes, somos profesoras y somos expertas en captar la atención del público más exigente. Pues nada, vamos a empezar un poquito a contaros todo lo que llevamos trabajando estos meses y las conclusiones que hemos sacado en estos días. Y creemos que es necesario partir de la situación actual. ¿Cuál es la situación actual en el entorno rural, en lo referente a educación? Pues creo que no os cuento nada cuando os hablo de centros rurales que se cierran, escuelas rurales que se cierran, donde constantemente la pérdida de un alumno significa pueblos cuyos niños tienen que viajar a otras localidades para escolarizarse. Hablamos también de entornos rurales y de educación rural como algo desprestigiado, como algo que ya no motiva, que ya no interesa. Hablamos, por tanto, de docentes que no quieren formar parte de ese claustro rural y que, por lo tanto, cuando les toca afrontar la educación rural, la escuela rural, lo hacen desde la desmotivación, desde algo temporal, desde algo por lo que tienen que pasar, ¿no?, para conseguir puntos para luego ir a las ciudades. Y sin embargo, nosotros, como nos lo hemos planteado y como lo hemos visto, es un entorno ideal para generar, como decía el vídeo, un laboratorio de innovación educativa. ¿Por qué? Pues porque el contexto en el que se desarrolla la educación rural es un contexto en el que con aulas con muy pocos alumnos, en el que normalmente los alumnos de las diferentes etapas o ciclos tienen que trabajar de manera constante, con lo cual es muy fácil poner en práctica metodologías activas y metodologías innovadoras. Bajo este prisma es en el que nosotros consideramos que la educación rural tiene un futuro, un presente y un futuro por el que luchar, y que simplemente lo que tenemos es que empezar a, como están haciendo todos nuestros compañeros ahora, a cambiar la manera de ver las cosas, la manera de interpretarlas. Le doy el paso a mi compañera Mercedes. Gracias, Laura. Bueno, tenemos dos ideas fuertes que queremos remarcar. Una, han salido en el vídeo, el principio de el medio es la escuela, y una, centrar todas las actuaciones para conseguir que la escuela rural sea un laboratorio de innovación educativa. Porque los retos que nos hemos propuesto es vencer el aislamiento, prestigiar lo rural, pero ir más allá. Queremos una escuela
basada en la excelencia, una escuela basada en la calidad, de tal forma que la escuela rural es una escuela universal, que se hace desde lo rural. Queremos atraer hacia la escuela rural a los no rurales, precisamente por esa excelencia y por esa calidad. ¿Cómo conseguimos ese laboratorio de innovación educativa? Pues docentes investigadores. La investigación tiene que ser sobre y desde lo rural. Se tienen que fomentar foros y debates sobre y en lo rural. Esto se consigue también a través de la creación de una red de escuelas rurales. En esa red de escuelas rurales, claro, tienen que estar conectados en red los alumnos, y esa conexión en red tiene que ser algo cotidiano, no algo extraordinario que tenemos ordenadores, no, hay que trabajar cotidianamente conectados en red, puesto que es la forma de vencer el aislamiento con el resto de escuelas rurales, con el resto de escuelas rurales del entorno más cercano y más lejano, con el resto de escuelas rurales también internacionales. Red de familias de la escuela rural. Lo más fácil, la red de docentes de escuela rural, pero no solamente los docentes, como he dicho, alumnos y también familias. Necesitaríamos, todo esto daría lugar, hay observatorios de educación rural ya en determinadas comunidades autónomas, creo que está en Aragón, creo que está me parece que también está en Asturias, pero esos observatorios de educación rural tendrían que estar en todo el territorio nacional, bueno, en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional rural. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos implicar al alumnado y a las familias en la creación de la escuela rural. Necesitamos la participación activa de toda la comunidad en la educación. Recordad, el medio es la escuela. Generaríamos también, o se requiere, planes estratégicos específicos para las escuelas rurales. Cuando se habla de escuela rural, se lleva ya años hablando de la necesidad de un pacto por la educación en el medio rural. Algunas comunidades autónomas ya han puesto en marcha este pacto, pero creemos que tiene que ser un pacto a nivel nacional y un pacto que esté basado en la participación. Necesitamos nuevas estructuras administrativas. Esta mañana hay una idea, no recuerdo el grupo en el que se ha dicho, pero cuando se hablaba de lo rural, se decía, claro, hablamos de pueblos pequeños, pero dice, no, lo rural puede ser un entorno con un gran número de habitantes, si toda la red rural es la misma. Entonces, no tenemos por qué hablar de lo rural, de pueblos pequeños, no, lo rural, como todo lo rural conectado en red, es muy potente. Entonces, necesitamos esas nuevas estructuras administrativas. Las estructuras administrativas actuales para educación son demasiado rígidas. Además, hay que tener en cuenta que lo rural es muy heterogéneo. Entonces, creemos que este prototipo es exportable, pero siempre teniendo en cuenta esa heterogeneidad de lo rural. Por lo tanto, las nuevas estructuras tienen que estar basadas en la flexibilidad. Hemos apuntado aquí la flexibilidad en dos dimensiones, flexibilidad en la organización escolar y flexibilidad también en la planificación escolar. Esto supone una revisión, por ejemplo de los CRIE, en fin, son los Centros Rurales de Innovación Educativa, que muchos pueden pensar, bueno, esto ya existe, bueno, esto ya existe, pero hay que replantearlo porque no son realmente centros de... Bueno, no es que no sean centros de innovación, pero falta ese aspecto de la investigación, hay que incorporarla. Tenemos que acercar también la universidad y la secundaria a la escuela rural. Y a veces, si Mahoma no va a la montaña, pues que la montaña vaya a Mahoma. Pero es fundamental, hablamos de escuela rural, fijaos, nos hemos centrado aquí en la escuela rural, pero hay que acercar, lo rural tiene que ir a la universidad porque es interesante, tiene muchas cosas que decir, pero al mismo tiempo la universidad y la secundaria tiene que ir a lo rural. Por último, en esta intervención, creemos que tenemos que introducir lo rural en el currículum escolar. De esto también se iba hablando mucho, pero no se termina de hacer. Hay algunas, bueno, pues a lo mejor el día de no sé qué, el día de no sé cuántas, como algo extraordinario. No, lo rural tiene que introducirse dentro del currículum escolar. No se trata que, como nuestro principio es el medio en la escuela, no se trata que las escuelas rurales introduzcan lo rural en el currículum escolar, no. Se trata que lo rural forma una parte de nuestro territorio muy importante y lo rural tiene que estar en todo el currículum escolar. No solamente en la escuela rural, sino en el currículum nacional. Y, bueno, por mi parte,
doy el paso a la creadora del grupo, el alma del vídeo, Bueno. que es María. Hay que ser cañeros, hay que ser cañeros. Yo os quería presentar un poco el prototipo de lo que pensamos. Esto es un profesor, un superprofesor, y esto es un átomo que representa un poco la innovación en la educación, y esto es el entorno natural, ¿no? Que son dos de los factores, bueno, de los principios y valores. Primero, el medio es la escuela, y segundo, bueno, pues que sea una escuela innovadora y que sea un laboratorio real de innovación y educación. Y con esto os quiero dar las gracias a todos, al equipo y, bueno, y a todos los que han hecho posible esto. Exámenes no, dicen por ahí. ¿Preguntas? Estoy de acuerdo con lo de exámenes, ¿no? Te digo que Primero, enhorabuena. Cuando queráis venís a mi pueblo allí a dar clase. Eva, soy de Cuenca. Ah, sí. Muy bien. ¿De Tatiana. Cuenca Capital? Estoy en Cuenca Capital, soy de Huete, no sé si Ah, conoces. sí, hombre, claro, claro. Pues nada, a ver, más si les das una charla a los de Pedroñeras. Vamos a ver, hay gente que hace cosas muy bien, pero yo, como madre de 3 hijos, ahora mismo lo que estoy sufriendo es lo que has contado tú de algo temporal para coger puntos e irme. El gran problema que tenemos en Pedroñeras, nuestro colegio es grande, no tenemos esos problemas, pero tenemos otro que es que el claustro no es estable. Entonces, no hay manera de sacar un proyecto a largo plazo. No sé si va a ser muy popular lo que voy a decir, pero yo, si me dejasen gobernar, pondría una ley en la que se obligase a los profesores, a los maestros, a vivir a X distancia del pueblo. En mi pueblo, todos a las 2 están deseando estar a las 2:05, todos montados en su coche, que van de 5 en 5, para irse a Albacete, que donde son casi todos. Entonces, no conocen familias, no hay red, no hay interacción, no conocen nada del pueblo, no saben que las tortillas de Jueves Lardero se comen en Jueves Lardero, que no se puede poner examen el viernes porque Jueves Lardero es fiesta nacional, aunque no lo digan. Entonces, es quejarme, pero vamos, que creo que cuando antiguamente el maestro vivía en el pueblo, que venía de Salamanca, y le daban esta plaza y se quedaba, muchas cosas funcionaban mejor. No sé si lo veis así o no. De hecho, nuestra propuesta va un poco por ahí. Esa es la línea. Hay un aspecto fundamental en el que nosotros nos basamos a la hora de plantear, o que nos basamos desde los comienzos a la hora de plantear todo lo que hemos estado desarrollando durante estos meses, y que es el prestigio de lo rural. Es decir, si el maestro de turno no considera el entorno rural como algo atractivo, donde instalarse, donde mantenerse, donde enraizarse con el territorio, la consecuencia fundamental es este. Y también es un arma de doble filo. Yo soy profesora de primaria aquí en un colegio de Soria de Capital, y pasa, también los centros de las ciudades tienen un problema con esto. ¿Cuál es el problema que tenemos en las capitales de provincia? Que los colegios están llenos de, que me perdonen el término, dinosaurios educativos, ¿vale? Entonces, la innovación no llega a la ciudad, no llega. ¿Por qué? Porque normalmente los profesores que ocupan los puestos en las capitales son profes que llevan viajando un montón de años, que han llegado a la ciudad después de 20 años de experiencia, cuando han conseguido los puntos necesarios, y que ahora buscan acomodarse. Entonces, claro, esto es un cambio de mentalidad tan grande que empieza por ese prestigio de lo rural. ¿Cómo proponemos nosotros prestigiarlo? Pues generando este laboratorio de innovación, y que los profesores que vengan a lo rural no lo hagan solo de paso, sino que lo hagan para conseguir, para analizar, para investigar en innovación educativa. Eva, Sí. Laura, si me permites, es que mea culpa, porque hay un aspecto muy importante que no he dicho. La formación. Exactamente. Un aspecto muy importante que no he dicho, que responde a tu pregunta. Hay que cambiar, primero, hay que formar a los maestros rurales, hay que especializarlos, y entonces hay que cambiar el acceso al puesto de trabajo. Si en los grados de educación primaria, en los grados de educación infantil,
una mención, una especialidad, tiene que ser la escuela rural. ¿De acuerdo? Tiene que ser la escuela rural. Y en los máster, por ejemplo, también el máster de secundaria o también los máster a los que se accede desde la educación primaria. De tal forma que cambiamos el acceso al puesto de trabajo. Solamente va a la escuela rural, no, el que tiene la especialidad en escuela rural. De esa manera, claro, pero si tú ya te especializas en escuela rural, no vas a ir como maestro rural a la capital. Tienes que ir como maestro rural a la escuela rural, con lo cual ya ahí empieza a generarse ya un compromiso, una identificación con lo rural, socializas ya a la profesión en el medio, pero claro, hay que cambiar eso, el acceso al puesto de trabajo. Perdón, las tres sois maestras, ¿no? Yo no soy maestra. Tú no eres maestra. No. Tú sí. Yo Pero soy, das clase en alguna parte ahora mismo. doy clase en los grados de maestro en la Universidad de Castilla-La Mancha. O sea, enseñas a los maestros. ¿Les inculcas ya la cosita rural o...? Hombre, vamos. La pregunta Yo soy ofende. especialista en nuevos modelos emergentes y donde doy clases en la universidad, ponencias. O sea, sí que eres maestra. de otra Más o manera. menos, más o menos. Que decíais del medio en la escuela, ¿vale? Sí que, por un ejemplo de un municipio en Segovia, se llama Pinarejos, el alcalde se llama Eliodoro Ríos, y su principal frente como ejercicio de alcalde es mantener la escuela abierta. O sea, para él lo principal y, bueno, y para el pueblo por extensión, ¿no? Y consigue mantener su escuela abierta con 6 alumnos, ¿vale? Y digamos que se busca la vida para atraer nuevos pobladores, para que la gente se instale en el pueblo y para que la escuela siga abierta. Siempre se dice, no, si cierra la escuela o cierra el bar, el pueblo está jodido. O sea, es algo que está ahí, ¿no? Los bares escuela todavía no se han trabajado, pero bueno, que a lo mejor Estamos A en tiempo. ello. es optimizar espacios y tal y eso, ¿no? Pero sí que el potencial de la escuela, en este caso, para frenar la despoblación en este pueblo, porque es una manera de articular o atraer población, y luego el potencial de la escuela como elemento imbricador y dinamizador de toda la comunidad. O sea, porque los niños son un valor muy preciado en los pueblos, porque hay pocos. O sea, es algo que bueno, son preciados en general porque hay pocos en todas partes, ¿no? Pero en el pueblo es especialmente así, y el papel de la comunidad educativa, del AMPA, del equipo de profesorado, de toda la comunidad que se imbrica en toda la comunidad, es algo que dinamiza todo el pueblo y a nivel social tiene un valor importantísimo. Entonces, el compromiso de los maestros rurales y de las maestras rurales con los municipios, cuando es alto y cuando se nota y cuando innovan, eso repercute de manera muy, muy significativa en todo el municipio. Y estoy totalmente en la línea de vuestro prototipo, por eso, que no solo innova la escuela, sino que va a acabar haciendo innovar a toda la comunidad. La escuela tiene que ser, que es otro de nuestros principios, un dinamizador del territorio, pero un dinamizador, no voy a decir el más importante, pero sí de los más importantes. Eso es. Y aparte, de lo que se trata no es que luchemos para que no cierren las escuelas, que sí, que hay que luchar, sino si hacemos una escuela de calidad, hacemos una escuela de excelencia, donde los que hayan ido a esa escuela, cuando hagan el tránsito, por ejemplo, a la secundaria, obtengan, o sea, una transición exitosa, unos resultados académicos, en fin, superiores a los demás, la gente querrá ir a la escuela rural, porque es mejor que la otra escuela. Y que no Perdón. solamente es la escuela infantil o de primaria o de secundaria, sino que también se pueden hacer foros universitarios en estos centros de innovación. A nivel internacional, exactamente lo mismo. Entonces, esto, bueno, ¿por qué no? Que sería un boom de tener una escuela de excelente, de calidad e innovadora desde lo rural. O sea, es la leche. Perdón, cuando habláis de escuela rural, ¿solo tenéis en mente esas escuelas de 5 o 6 alumnos? ¿O consideráis, es decir, este proyecto es para esas escuelas, digamos? ¿O el Instituto de San Esteban de Gorbaz, También. que tiene 125 alumnos? Para el que quiera. Lo comentábamos al principio. Yo creo que fundamentalmente lo que define... Claro. También, sí, también. Y esos, ¿no? Que, por ejemplo, por mi zona, por Cuenca, hay muchos que no son, o sea, Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y se quedan hasta ahí. Y luego ya tienes que ir a, bueno, normalmente a la capital. Sí, digo que lo comentábamos al principio.
de la exposición. Realmente no es que nosotras nos empeñemos en que la escuela rural tiene que ser un flujo de investigación e innovación educativa, es que es la propia escuela rural la que te da un poco el punto de partida para esa innovación. Si analizamos las metodologías innovadoras más recientes, pues por ejemplo, una de las tendencias es el aprendizaje entre pares, que dicho así suena como muy bonito, muy cool, pero no es nada más que mi compañero de clase me enseña a mí. Esto en un centro rural donde los niños de primero están en la misma clase que los de segundo y los de tercero es súper fácil de gestionar porque los de tercero enseñan a los de primero de manera muy, muy eficaz. Eso lo he vivido yo. Estamos hablando de clases con 5, 6, 7, 15 alumnos por docente. Es un entorno perfecto para innovar. O sea, no es que llevemos la innovación al entorno rural, sino que del propio entorno rural ebulle la innovación educativa. Es más fácil. Yo quería comentar, ya lo comenté en Presura la otra vez, que yo he trabajado en un programa de cine en la escuela, que en Cataluña se llama Cinema en Curs, pero que también se hace por toda España, se hace en Madrid, se hace en los pueblos de Galicia, se hace en los pueblos de Girona, se hace en el País Vasco también. Y es un cineasta trabajando con un profesor 3 horas al día. El profesor se hace una formación también y el trabajo es espectacular porque hay parte de que algunos trabajan en ficción y en otros en documental. En documental en los pueblos hacen cortometrajes sobre la herrería, el panadero, los árboles del pueblo, las horas de luz, las nubes, bueno, la historia, la guerra civil, etcétera, pero hechos de una manera cinematográfica y con alguien que acompaña al profesor, ¿no? Y desarrollándolo todo por consenso, etcétera. Es impresionante. Donde mejor, los trabajos más impresionantes, además de Madrid, Barcelona y tal, son los que hacen en los pueblos. En Girona es espectacular el trabajo que hacen los niños de diferentes pueblos de Galicia que filman su montaña con la nieve a primera hora del día al estilo de un cineasta taiwanés o coreano. Tienen referencias de todos los cineastas de todo el mundo. Algunos de ellos van a la Cinemateca de París a enseñar su trabajo, porque es un trabajo en colaboración con Francia, Portugal, etcétera. Intercambian cartas con Portugal, niños de escuelas rurales de Galicia con Portugal, niños de Girona con Francia, etcétera. Y el trabajo es excepcional, a mí me parece. Yo he trabajado 2 años en Barcelona, en dos barrios. Este año no he podido porque no estoy allí, pero, por ejemplo, intenté hablarlo aquí en Soria y el problema de la interinidad es ese, es que si no hay gente que está en un centro, nadie, porque las profesoras de Girona que lo llevan, pues se acaba de jubilar una, lleva toda la vida en ese pueblo trabajando. De hecho, bueno, a ellas tienes que haberlas dejado 1 hora, que es que la clave es la educación. Además, Quedan 3 minutos. para contar también las cosas buenas, por ejemplo, en mi pueblo sí que el instituto es un ejemplo de hacer las cosas bien, ¿vale? Ahí el claustro es estable, el director tiene muchas ganas, a veces dicen que se pasan, digo, bueno, pues mira, mejor que se pasa que no llegue. Y cogió un instituto con un montón de gente de absentismo, de gente que dejaba los estudios y tal, y tiene ahí un instituto que hace programas con un montón en Europa, les dan premios todos los días, tienen una pasada. O sea, que también se pueden hacer las cosas bien, pero eso, los que estás tú dando clase, eso es lo que nos hacen falta. Pero Eva, tu pueblo, Las Pedroñeras, es uno de los pueblos grandes de Cuenca. Es decir, que en Las Pedroñeras hay suficiente masa crítica. El problema es cuando no está esa masa crítica. Entonces, esa masa crítica hay que crearla en red. Yo estoy hablando de los pueblos de Las Pedroñeras, por supuesto, zona rural, pero lo rural es muy heterogéneo. Entonces, hay que dar respuesta a los de 4.000 habitantes, a los 10, 50. a los de 10 habitantes, o sea, 10 habitantes, a los de 50 habitantes. Entonces, y todo ese laboratorio, cualquier escuela rural tiene que ser un laboratorio de innovación educativa. Y para terminar con un buen ejemplo, Ferran Adrià sacó, está en abierto escuelas creativas, donde escuelas que querían funcionar como si fuera el bulli en sí, ponía la metodología además a nivel sistémico de cómo se tenían que interrelacionar y daba una formación y uno de los que ganó el premio de escuelas creativas, creo que fue aquí en Soria. Sí, en la Escuela de Artes de Soria. Entonces, ese es un buen ejemplo que da igual el número de personas, es la voluntad y la metodología. Y puede ser de cine, puede ser hostelería llevada a la educación y de hecho esta misma metodología yo la empleo en recursos humanos, en intraemprendimiento, porque se puede funcionar también en las empresas de esta manera. Sí.
Hola, buenas. Me parece una propuesta espléndida. Ya os comenté ayer que hay una propuesta parecida y que debería estar en contacto con esta propuesta. Y justamente desde estas personas que nos están viendo a través del streaming, me están preguntando qué opináis sobre la implicación de los docentes actuales en esta mirada que estáis proponiendo. Bueno, me preguntan también qué estrategias se podrían poner en práctica para que los docentes, bueno, ya están parcialmente contestadas dentro de esto, pero ¿qué medidas? ¿No? Esto es, enfatizar ese... Vale. Para mí lo importante, lo he dicho antes, para que los docentes es la especialización, ¿de acuerdo? La especialización, pero claro, los que tienen que salir de las universidades tienen que salir para trabajar en el medio rural, tienen que estar con la especialización en escuela rural. Ahora se habla mucho también de cambiar el acceso de los maestros, se habla del MIR en educación, ¿no? Yo no voy a entrar aquí a hablar del MIR, pero desde luego si para entrar en la escuela rural necesitas, como si quieres ser maestro de inglés, tienes que tener la especialidad de inglés. Pues si quieres ser maestro en la escuela rural, tienes que tener la especialidad en la escuela rural. Entonces, creo que esa es una estrategia para mí fundamental, ¿vale? Yo creo que eso contesta, o por lo menos una de las estrategias para responder a una de las preguntas. ¿Y la otra era? La implicación de los actuales maestros en Vale. esto de la Tiene que ser voluntario. Vale. Tiene que ser voluntario. Pero no sé si se refiere a este proyecto en concreto o en la actualidad. ¿Están los maestros implicados? Claro, estarían ¿Qué O sea, opináis, si creemos ¿qué que opináis a ese respecto? Si creéis No que todos. que pueden estar implicados en esto. O... No todos. De todas maneras, se puede dar el modelo de cóctel, es decir, en un mismo centro puedes hacer proyecto piloto. Esto tiene que ser voluntario, o sea, no puedes obligar a nadie. O sea, si alguien no es innovador y no quiere innovar y no le gusta lo rural, pues mira, mejor que se quede haciendo lo mismo. Entonces, dentro de un mismo sistema puedes hacer proyectos pilotos en el que haya bueno, pues el mismo currículum, es decir, que todos lleguen al mismo conocimiento de diferente manera. Simplemente estamos explicando las cosas de diferente manera y por medio de voluntarios. No se puede obligar a nadie. Yo creo que hay de todo. Hay docentes que están implicados, Sí. porque los hay. Hay escuelas rurales exitosas. Hay un problema también de esa difusión de buenas prácticas, que lo tenemos aquí. Si nosotros creamos esa red de escuelas como algo cotidiano con lo que trabajar el mundo rural, la escuela rural conectada en red, afloran esas buenas prácticas, esas escuelas exitosas, pero es que hay algunas que son maravillosas, pero también son desconocidas. Hay que darles visibilidad. Son desconocidas. Y hay docentes que están, lo que ha contado Laura, mi compañera, hay docentes que están de paso, que es su primer destino porque es una condena que uno sufre temporalmente y están deseando irse. Claro. Una micro, porque me Aquí no parece... existe nada micro. No, lo siento. No, de verdad, si empezamos dejando, mañana acabamos a las 9 de la noche. Lo entiendo. Lo siento. Habéis sacado un 8,6. Bueno, Tú no creo que pongas muchos 8,6 en... yo soy buena. Nada, muchas gracias. Nos vamos a ver mañana. Gracias. Empezamos. Empezamos a las 10:30.